ha tomado la determinación de apartar este tiempo con el propósito de crecer en el conocimiento de la verdad, de encontrar sentido en el sufrimiento y encontrar sentido en el tema de Apocalipsis. Así que aprecio mucho la asistencia, la presencia de cada uno de vosotros a través de este medio. Y bueno, ha sido rico mantener este equipo, este grupo de personas en la escuela bíblica. También sabemos que hay algunas personas que por el horario no les es posible, pero también les saludamos porque lo ven a posteriori allí en nuestro canal de Filadelfia Cristo Soberano en YouTube. Y esto hace posible también que se extienda a otras personas, ¿vale? Muy bien, vamos a compartir pantalla para tener la oportunidad de trabajar en el tema que nos compete en el día de hoy, Apocalipsis, el capítulo 2. Así que puedes ver allí en la pantalla el texto con el que vamos a estar estudiando, si Dios nos permite, hoy, el capítulo 2, los versos 8 al 11. Ya estuvimos estudiando lo que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a encontrar esta segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Recuerda que están ubicadas de tal manera en el costado occidental de la actual Turquía, que en aquel tiempo era la provincia de Asia. Y la ubicación es muy interesante porque forman como una flecha apuntando hacia el occidente, ahí en Turquía. Y bueno, eso lo estuvimos viendo en la sesión anterior, ¿vale? Vamos entonces a leer aquí esta referencia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo daré, la corona de vida, la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada una de estas iglesias en Asia que seguramente nos confronta en cuanto a la exhortación que les haces a cada una de ellas, porque muchas de sus características están presentes en la iglesia de hoy, Señor, de manera congregacional, de manera también personal. Podemos observar algunas de estas cosas que has dicho a las iglesias y con la que también nos exhortas a tener este compromiso firme contigo de caminar dando testimonio, apercibidos de tu segunda venida, de los tiempos finales, apercibidos de la responsabilidad que tenemos como iglesia de estar atentos no solamente de los tiempos, sino también de nuestra labor como iglesia en el mundo, de ser luz, de poder llegar con el mensaje de tu palabra a una generación que está distraída, que está ocupada en sus asuntos, que está haciendo sus propios negocios y que se ha olvidado de quien lo ha creado todo, que eres tú, se ha olvidado de la soberanía del Creador. Y oramos, Padre, para que en este tiempo haya este despertar en el corazón, no solamente nuestro, de quienes nos escuchan a través de este canal y a través de estas clases aquí en online, sino que también a quienes compartimos de nuestra fe, para que también ellos se aperciban de la realidad de estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sobre este pasaje, bueno, vamos a destacar algunos aspectos. En primer lugar, el destinatario. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en la segunda iglesia que queda en el costado norte de la iglesia de Éfeso, y es una iglesia estratégicamente ubicada. Allí también se presenta esta oportunidad hay una especie de actividad entre judíos, la influencia de los
Romanos, y la iglesia de Cristo está en medio de este tipo de presiones. Y ahí es el contexto de lo que vamos a encontrar. Y es una iglesia que, como podemos ver en términos generales, se le habla acerca de sufrimientos, de persecución. Así que lo que vamos a leer demanda una atención respecto a lo que estamos viendo en la clase anterior sobre el porqué del sufrimiento, y esto también ayuda mucho a reforzar estos conceptos en nuestro corazón. El remitente, ¿quién le manda el mensaje? Porque Juan le escribe, por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, bajo la instrucción que Jesús le da de escribe, porque es lo que está dicho allí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora hay una enorme relación entre las características que Jesús tiene en la visión que Juan vio en el capítulo 1, que ya lo estudiamos, y cada una de las cartas, el enfoque de cada una de las cartas. Vamos a ver que esta iglesia en Esmirna sufre esta presión con los romanos, con los judíos que le persiguen. Hay sufrimiento, hay acusaciones, hay blasfemia contra la iglesia, hay necesidades económicas, y en la faceta con la que Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna es una faceta esperanzadora. Es una faceta que le dice a la iglesia: mira, yo tengo el control del tiempo. Yo soy el primero y el último. Yo estuve muerto y viví. A mí también me persiguieron. Yo tuve sufrimiento. Yo pasé la cruz y tuve victoria sobre eso. Estuve muerto, pero vivió. Fue vencedor sobre la muerte. Entonces, estos aspectos del Mesías presentados a la iglesia en Esmirna son aspectos que la iglesia debe considerar, particularmente la iglesia sufriente de Esmirna. Es una iglesia que debe considerar que alguien ya pasó por esa ruta de persecución, de sufrimiento, de dolor, y es Cristo. Y él mismo pasó por eso, comprende a la iglesia, anima a la iglesia a pasar por esto con la confianza de que como Cristo venció la muerte, viviendo, superando la muerte a través de la resurrección, porque él estuvo muerto y vivió, así la iglesia también puede saber que aunque haya persecución, aunque le hagan daño, el vencedor sobre la muerte vive, y esto nos debe dar también esperanza. Tal vez en Colombia no sufrimos una persecución para la iglesia como lo sufren quizás otras congregaciones o la iglesia en otros lugares del mundo, en países orientales o del Medio Oriente, en países de práctica religiosa predominantemente musulmana, que en unos sectores radicales ven el cristianismo como oponentes, como impíos a quienes hay que cortarles la vida y cuyo mensaje es nocivo para los musulmanes, y entonces hacen persecución. Pero aquí disfrutamos de ciertas libertades que se nos dan y que deberíamos aprovechar, pero estamos en una situación de confort. Así que no parece ser que en Colombia, exceptuando ciertos sectores en el país donde se sufre violencia, pero no parece ser en la mayoría de los casos que somos una iglesia como la de Esmirna, una iglesia sufriente, una iglesia con muchas limitantes. Pero de manera individual sí puede darse que alguna que otra persona por su fe haya sido discriminada, haya sido, se haya prescindido de esta persona en el trabajo, se le haya sufrido bullying. Y yo creo que de manera particular este mensaje a la iglesia de Esmirna también nos ayuda a cada uno cuando somos perseguidos por causa de la fe, ya por otros motivos, errores nuestros, faltas nuestras, pues eso no es ya responsabilidad de Cristo y no es a lo que el objetivo de la carta está enfocado. Entonces, esta faceta de Cristo es una faceta que busca precisamente inspirar a la iglesia a que tenga esta condición de fe, de esperanza. Y luego menciona las características de la iglesia y menciona que la primera expresión, yo conozco tus obras, lo que indica que es una iglesia que trabaja, es una iglesia que tiene obras, es una iglesia que hace cosas, es una iglesia que tiene
probablemente una actividad realizadora, una actividad de impacto en medio de la sociedad, una iglesia que seguramente también juega un papel muy importante en medio de la ciudadanía que la rodea. Así que tenemos esta característica en la iglesia de Esmirna. Por otro lado, aparte de sus obras, dice, y tu tribulación. La segunda característica que tiene la iglesia de Esmirna es una iglesia sufriente, es una iglesia que está pasando por tribulación. El término tribulación hace referencia a dificultades, a crisis que pueden derivar de la persecución, pueden derivar de la escasez, pueden derivar de situaciones difíciles por los cuales no solamente un individuo o el pastor de la iglesia está atravesando, sino toda la comunidad puede estar atravesando por esa prueba. Así que es una iglesia que trabaja a pesar de que tiene tribulación. Hay personas que cuando están en tribulación definitivamente se rinden y no hay obras porque están ocupados en su tribulación. Pero tenemos en esta iglesia una iglesia que a pesar de la tribulación es una iglesia que tiene obras, que trabaja, que tiene objetivo, que se esmera en obtener un resultado en su esfuerzo para la gloria de Dios. Y la tercera característica, su pobreza. Ahora, es una iglesia de la que se dice que tiene pobreza, pero hay una acotación, ahí entre paréntesis, el texto dice, pero tú eres rico. Ahora, esto hace un contraste, porque ¿qué pobreza habla para luego decir tú eres rico? Parece una contradicción. Bueno, está refiriéndose a dos aspectos particulares. Cuando dice su pobreza tiene que ver con escasez material. Muy probablemente es una iglesia que tiene pocos recursos económicos, que está limitada en términos de bienes materiales. Pero Jesús le hace esta acotación, tú eres rico, hay un pero, como diciendo, hay escasez, pero hay riqueza. Así que, ¿cómo es que puede haber escasez y a la vez hay riqueza? ¿Se puede compaginar eso? ¿Cómo es posible ser pobre y a la vez ser rico? Bueno, se es pobre cuando se tiene pocos recursos económicos y a la vez se es rico cuando se tienen muchos recursos espirituales. A veces pasa al revés, ¿no? Hay muchas personas que son muy pobres en términos espirituales, en términos morales, en términos de ética, pero son muy ricos en términos materiales. Entonces tienen muchos bienes y se sienten en el cielo, sienten que no necesitan a Dios, sienten que no necesitan nada, viven unas vidas inmorales, atropellan al pobre, miran a los demás por encima del hombro. Este es el contraste de ricos que son pobres. Este es lo contrario en la iglesia de Esmirna. Es una iglesia que tiene pocos recursos económicos, pocos bienes materiales, pero tiene una enorme riqueza espiritual. Santiago, el hermano de Jesús, habla un poco acerca de esto cuando en el capítulo 2, verso 5, dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí Santiago está también haciendo notar que existe la posibilidad de ser pobres en bienes materiales, pero ser ricos. Y él menciona algo. ¿En qué riqueza? Riqueza en fe. Ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una promesa de herencia. Somos coherederos con Cristo Jesús porque hemos sido adoptados por el Padre a través del Espíritu de la resurrección. Hemos sido adoptados por el Padre y llegamos a ser coherederos. Así que cuando uno adopta, vamos a suponer un papá que tiene 2 hijos y ha tomado la determinación de adoptar a un hijo. Ya tiene 3, 2 hijos engendrados en el vientre de su esposa y un hijo adoptivo. Y cuando fallecen estos padres, la herencia no es para los 2 hijos engendrados genéticamente del vientre de la esposa, sino para los 3. De manera que el adoptivo tiene los mismos derechos que los hijos naturales, que los hijos de la familia engendrados
por la genética del padre y la madre. Así pasa con nosotros, tenemos una herencia, que es lo que Santiago está haciendo referencia. Somos herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Así que, ¿quién nos hereda? El Padre. ¿Hay alguien más rico que el Padre? Nadie. Y el Padre ha prometido esa herencia, y aunque quizás en estas condiciones limitadas, muchos de estos elementos de esa herencia no la estamos disfrutando, solamente las arras del Espíritu, entonces podríamos decir, bueno, no me siento muy rico porque no tengo, pero tienes una promesa de una herencia, aparte de todas esas virtudes con las que Dios nos ha enriquecido por su Espíritu. Pablo también hace un poco de referencia sobre el tema cuando en 2 Corintios 6, desde el verso 3 al 10, dice esto: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con las armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y mira lo que viene: como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora, aquí hay un contraste de cosas, porque Pablo habla de esas tribulaciones, esas necesidades, esas angustias, esa mucha paciencia que tienen que tener, los tumultos, los muchos trabajos, los azotes, las persecuciones que ha sufrido el ministerio del apóstol Pablo, que es exactamente lo mismo que ha sufrido la iglesia de Esmirna. Pero Pablo también refiere unos frutos, unos resultados, y también destaca lo mismo que el mensaje a la iglesia de Esmirna, que hay una riqueza a pesar de la persecución, hay una riqueza a pesar de la escasez. Y es probable que algunos de los integrantes de esta escuela bíblica online o de quienes nos están viendo a través de nuestro canal puedan estar padeciendo estas mismas situaciones. Están padeciendo escasez, están padeciendo persecución, se sienten pobres, pero esta palabra es muy, muy motivadora, es una palabra de mucha esperanza, porque a pesar de la persecución, a pesar de las tribulaciones, hay una riqueza espiritual. Parte de nuestra riqueza espiritual está en el cielo, y parte nos es dada en el poder del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios a través de la palabra. Así que no se diga de manera peyorativa: yo soy un pobre, porque finalmente los hijos de Dios, con abundancia o con escasez en términos de bienes materiales o de economía, no somos pobres, hemos sido enriquecidos. Y luego Juan, ya escribiendo, aparte de esas características, que es una iglesia que tiene obras, que padece por tribulación, que también conoce su pobreza, pero es rica, es una iglesia que es rica en todas estas virtudes, y menciona la causa de la prueba. Dice el texto, y es lo que Jesús le dicta a Juan para que escriba: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Aquí la palabra Satanás, claro, muy fácilmente evoca una figura diabólica, con cuernos y terrible, un aspecto muy intimidante y todas estas cosas. Sí hay algo de verdad en esto, porque espanto es lo que habría de originar, pero la palabra Satanás traduce literalmente adversario, un contrincante, alguien con quien vas a batallar. Y estos judíos, que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, pertenece a un grupo de personas que son judíos,
pero que ven al cristianismo como una amenaza y mira lo que hacen. Voy a leer el comentario. Judíos que calumnian a la iglesia, pero no son hijos de Abraham por la fe, es decir, no son nacidos de nuevo, o aparentes judíos que se refugian en esta condición de judíos para no ser perseguidos por los romanos. Los romanos no estaban persiguiendo a los judíos ya llevaban una tradición, eran conocidos por los romanos y las autoridades romanas permitían a los judíos hacer sus prácticas religiosas con toda libertad. Por eso fue que en Jerusalén, por ejemplo, se pudo construir el templo de Herodes y se mantenían los rituales, se mantenían los sacrificios, todo el servicio levítico, todo el servicio en el templo estaba permitido por los romanos hasta el año 70. Pero aquí tenemos un grupo de judíos que algunos, bueno, pertenecen a algunas sinagogas y ven a la iglesia como un adversario, pero también unos judíos que tienen el privilegio, por ser judíos, de tener el beneplácito de la autoridad romana sobre ellos. Pero como no eran perseguidos por los romanos, obtienen la aprobación de ellos al denunciar a la iglesia con calumnias y blasfemias. Es decir, era del agrado de los romanos que los judíos denunciaran, los judíos no nacidos de nuevo, denunciaran a la iglesia, denunciaran dónde estaban escondidos o blasfemaran contra la iglesia. Y esa era la molestia que tenía Jesús respecto a este grupo de judíos y por eso los denomina sinagoga de Satanás. Es decir, se congregan. Había una sinagoga o un escenario propio de los judíos donde se enseñaba, se leía la Torá y se enseñaban las tradiciones judías, pero Jesús los llama sinagoga de Satanás precisamente porque no eran nacidos de nuevo y eran instrumento en contra de la iglesia. Si bien recuerdas, Pablo era uno de estos, era un perseguidor de la iglesia. Claro, Pablo un poco antes de lo que aquí se menciona en Esmirna, pero Pablo tenía la venia de las autoridades religiosas de los judíos para poder perseguir a la iglesia y hasta que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús y el Señor Jesús se presenta ante el apóstol Pablo. ¿Recuerdas que le hace la pregunta, ¿por qué me persigues? Ahí tenemos un ejemplo de estos judíos perseguidores de la iglesia, calumniadores de la iglesia, blasfemos de la iglesia, y no era solamente Pablo, es evidente que a través del tiempo muchas otras personas eran perseguidas, esta persecución continuó y eran perseguidores de la iglesia, lo que da a notar que algunos aprovechaban ese privilegio de ser judíos para acusar, blasfemar y hacer perseguir a la iglesia por parte de los romanos. Después de esas características de la iglesia que encontramos en Esmirna, una iglesia sufriente de escasos recursos, perseguida, blasfemada por judíos, hay una advertencia, ¿sí? Y la advertencia tiene unos componentes. En primer lugar, la actitud de la advertencia. ¿Cuál? No temas en nada lo que vas a padecer. Ahora, ya han sucedido varias cosas, ¿sí? Ya se han levantado los judíos, la sinagoga de Satanás, calumniando contra la iglesia. Ya ha habido escasez, ¿sí? Han pasado por tribulación. Así que la iglesia de Esmirna es una iglesia sufriente, es una iglesia que está pasando por cosas duras y luego recibe un mensaje como este. No temas en nada lo que vas a padecer. Ay, ay, ay. Tal vez alguno cuando escucha la lectura de esta carta a Esmirna, tal vez diga, wow, espérate un momentico, hemos padecido bastante y nos estás diciendo que no temamos lo que vamos a padecer. En otras palabras, ¿hay más todavía? Estamos sufriendo, estamos pasando por tribulación, hay escasez, los judíos nos delatan, nos calumnian, los romanos nos persiguen y tú me estás diciendo que viene más, que vamos a padecer más. ¡Wow! Eso es fuerte, ¿verdad? Pero no es que Dios sea injusto de ninguna manera. Hay unos motivos aquí que ya vamos a ver. Pero la advertencia, si bien quise acotar esto que acabamos de decir, la advertencia está más en la primera frase. No temas.
no temas. Y es muy interesante que si tú lees en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, a Moisés, a Gedeón, a Josué, a David, a Salomón, a grandes hombres de Dios a través de toda la Escritura, incluso a los mismos apóstoles, recién Jesús resucita y aparece en medio de ellos, la expresión que continuamente se da es no temas. Es una advertencia contra el peor enemigo de estar en tribulación. ¿Cuál? El temor. Así que para Jesús, el problema no es la tribulación. El problema no es la escasez económica. El problema no es la persecución. El problema no es la blasfemia que los judíos enemigos de la iglesia están teniendo contra la iglesia. El problema no son los romanos. El problema es el temor. No hay ninguna advertencia para la iglesia para que huya o escape de la tribulación o la adversidad. Lo que Jesús quiere destacar es el peor peligro para la iglesia es el temor en medio de la prueba. Porque el temor es una respuesta negativa respecto a las pruebas, respecto a la persecución. Nos genera ansiedad, nos hace ver el futuro de una forma muy lúgubre, nos hace imaginar cosas fatalistas y eso por supuesto trae ansiedad, nos genera angustia y un poco de desesperación y eso puede minar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Así que a lo que Jesús quiere advertir a la iglesia no es advertirlo de los judíos, de los romanos, de la persecución, de la escasez, nos advierte del temor. Porque ellos no pueden hacer mucho respecto a los romanos, no pueden hacer mucho respecto a los judíos. Deben trabajar sobre lo que está a su alcance. ¿Qué es lo que está al alcance? Trabajar. Tal vez tengas escasez económica y no hay mucha manera de suplirte, pero hay algo peor que la escasez económica. Tal vez estás pasando por tribulación, por persecución, pero hay algo peor que eso, que sí está a tu alcance controlar, el temor. Y el temor aquí se elimina con la confianza en Él, confianza en su presencia. La mayoría de las expresiones donde aparece en la Biblia Dios hablando a uno de sus siervos con la expresión no temas, la mayoría de esas viene acompañada con insinuaciones, implicaciones de manera directa que dice yo estoy contigo. En Isaías dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Estoy haciendo referencia a Isaías 41, a los primeros versículos. Entonces nota que esta declaración, no temas, es una declaración que puede en otros términos decir, protege tu fe. No pierdas tu confianza en mí, yo estoy contigo, no importa lo que pases, cuando pases por las aguas no te anegarán, si por los ríos no te ahogarás, y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti, son promesas de Dios. Así que cuando, por ejemplo, estamos solos enfrentando un reto, hay temor y se genera ansiedad y quisiéramos devolvernos y salir corriendo. Pero cuando sentimos que hay alguien al lado nuestro que es una autoridad mayor que nosotros, es alguien más fuerte que nosotros, alguien que nos inspira seguridad, pues puede que haya cierto grado de temor, pero no es tan grande quizás, no nos hace espantarnos porque sentimos que hay alguien más fuerte que nosotros que nos protege. Bueno, eso es lo que quiere decir la Escritura en este caso. No temas lo que vas a padecer. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que ya dijo, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vivido, bueno, y vive. Entonces, son declaraciones, yo vencí la muerte, ese es el peor enemigo, ya he vencido la muerte, entonces, ¿por qué temer? El motivo respecto a esta advertencia de lo que va a padecer, y él explica qué es lo que va a padecer. He aquí el diablo, otra palabra que aparece aquí, sinónima para nosotros de Satanás, pero literalmente significa el acusador, el calumniador, el que te acusa, el que aún dice mentiras acerca de ti porque él es padre de mentiras. Dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ahora, algunos podrían pensar, esto puede ser una cárcel espiritual. ¿Hasta dónde el diablo tiene autoridad sobre un creyente?
cuando la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿sí? ¿Hasta dónde Satanás tiene libertad de poder venir alrededor de un creyente? Pues aquí vemos un caso donde Jesús advierte a la iglesia porque el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Quizás suelo decir que el diablo hace más daños en un creyente no por tema de demonios, sino por tema de los pensamientos. Eso es lo que hizo con Eva. La tentó distorsionando los pensamientos correctos en su mente, llevándola a tener una versión de Dios como mentiroso o de Dios como egoísta, y eso le hizo caer a Eva. Aquí tenemos este caso también donde el acusador, el que echará a algunos a la cárcel, entonces Jesús ya está manifestando en este momento. Este pasaje se convierte en una profecía para la iglesia de Esmirna. Hay algunos hermanos de Esmirna que van a ser echados en la cárcel por el acusador, por el calumniador. Ahora recuerda que vimos anteriormente que lo que se llama sinagoga de Satanás es un grupo, es una comunidad de judíos, no hijos de Abraham por la fe, no cristianos, que blasfeman, que dicen mentiras, que acusan, que delatan a la iglesia, y esto es actividad diabólica. Así que no necesariamente significa que el diablo viene en persona hasta la iglesia de Esmirna y va a capturar a uno por uno y los va a echar a la cárcel. Él usará a sus secuaces, él usará a su gente, a los mismos a los que Jesús llama sinagoga de Satanás, que son religiosos, que niegan a Jesús, que rechazan a Jesús y que definitivamente persiguen a la iglesia. Estos son aquellos que van a ser instrumento de Satanás en contra de la iglesia de Esmirna en este caso. Pero Jesús no solamente pide a la iglesia, en primer lugar, de qué debe cuidarse, dice a la iglesia qué le va a suceder, pero también le da sentido a ese sufrimiento, le explica el propósito de ese sufrimiento cuando continúa en el verso diciendo, para que seáis probados. Wow, para ser probados. Esto es fuerte. Porque uno dice, bueno, esto de para ser probados es uno de los propósitos del sufrimiento. Si viene una experiencia sufriente a nuestras vidas que nos causa dolor, la pérdida material, un ser querido, la pérdida del trabajo, una decepción amorosa, una deslealtad, una infidelidad por parte de nuestra pareja, cualquier cosa de estas, por supuesto, es algo que no controlamos, que se sale de nuestras manos, y tenemos aquí en este caso el propósito para ser probados. Ahora, cuando Jesús advierte, no temer, ¿qué va a pasar? Y el propósito ayuda a la iglesia a tener enfoque en cuanto a esto no pasa porque sí. Esto pasa porque hay un propósito. Y dentro de muchos propósitos por los cuales Dios permite ciertas pruebas, este es uno de ellos y es ser probados. Si nos asomamos un momentito a Primera de Pedro 1, del 6 al 7, podemos observar lo que Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro hablando, ahora esto de Pedro es antes del Apocalipsis. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que está probándose en la aflicción, en la prueba, en esas dificultades? Vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, mira que la calidad del oro, esto de 24 quilates, 18 quilates, todo esto del quilataje en el oro, resulta de procesos de someter al oro en fuego. Y entonces no somos el oro, pero pasamos por pruebas. ¿Qué es lo que está siendo probada? Nuestra fe. Y esta fe, dice Pedro, es mucho más preciosa que el oro. Tenemos que valorarla. Dios valora desde la perspectiva divina la fe
del tamaño de un granito de mostaza es más valiosa que un lingote de oro. Bueno, son dos cosas distintas, pero son riquezas. Y entonces son riquezas. Una es riqueza espiritual, la otra es riqueza material. Y entonces dice, leo de nuevo el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. La fe probada será hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí está un sentido de la prueba. Esto condensa muy bien con la clase que hemos recibido hoy del profesor Andrés Torres. Y mira esto, qué lindo que cuando viene la prueba y la miramos como el fuego que prueba el oro, y esta fe madura y es hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es decir, en la manifestación de Cristo hay un producto de la prueba y es esa experiencia, esa fe madura. Ustedes vieron entre paréntesis en la expresión para ser probados que Sadrach, Mesach y Abednego en capítulo 3 de Daniel también fueron probados, así como también el mismo Daniel fueron probados, uno con el horno de fuego y otro con el foso de los leones, pero la fe de ellos se mantuvo y les dio victoria en medio de la persecución por la que atravesaban. Ahora, la duración de la prueba. ¿Cuánto dura esta prueba? Dice el texto, y tendréis tribulación. Tribulación, hay unos sinónimos para ella, como es asedio, presión, cualquier cosa que carga el espíritu, eso es lo que denominamos tribulación. Tendréis tribulación por 10 días. Ahora, ¿significa algo 10 días? Bueno, podríamos pensar, bueno, significa un completo, una especie de totalidad, ¿sí? También hace referencia a un tiempo límite. Hay una tribulación que completa o ayuda a madurar nuestra fe, que tiene un objetivo, pero también hay un tiempo en lo que respecta a esto no es eterno, por 10 días. 10 días que en los términos de la iglesia de Esmirna pueden ser 10 días literales, ¿sí? Como 10 días en un sentido figurado para decir no durará toda la vida. Es una prueba de un periodo corto. 10 días no es mucho. Así que inspira a la iglesia a saber que tiene la capacidad de soportar este periodo de tribulación, este periodo de prueba. Mateo 5, 9 al 11, un pasaje muy conocido, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por cualquier causa, sino por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por motivo de mí, os vituperan y os persigan, os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, esto pareciera una contradicción, porque la bienaventuranza tiene que ver con felicidad. Y quiero aclarar que felicidad no es estar contento. Hay gente que está contenta y que no es feliz, ¿sí? Hay gente que es feliz y no está necesariamente riéndose, ¿sí? Ser feliz es ser pleno. Ser feliz es disfrutar incluso la prueba. Y aquí tenemos entonces una vinculación muy interesante cuando dice bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Hay una bienaventuranza, una promesa de gozo. Santiago, el hermano de Jesús, también dice en Santiago 2, Santiago 1, del 2 al 4, tengan sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Eso es la bienaventuranza. Es el disfrute de la prueba, porque a través de ella nuestro carácter se está desarrollando, nuestra fe se está fortaleciendo, nuestro espíritu está creciendo, y este es el objetivo de esa prueba y la duración. Y finalmente vamos a ver la exhortación. Ahora, no finalmente, aún nos faltan unos puntos, pero viene la exhortación donde dice, sé fiel hasta la muerte. Ahora, esta expresión pudiera dar a entender, wow,
Es decir, hasta la muerte, todo esto lo voy a vivir y lo voy a sufrir hasta la muerte. Bueno, los discípulos vivieron eso hasta la muerte, exceptuando a Juan, ¿sí? Todos fueron torturados, todos fueron asesinados, se les hizo mucho daño físicamente. El tema aquí es que su fidelidad resista incluso una persecución o una tortura que los lleve a la muerte. Así que ser fiel hasta la muerte no significa solamente ser fiel durante toda la vida hasta que te mueras. Eso es algo que obviamente debe estar allí, pero si vivo en una condición confortable, a veces ser fiel no es tan fácil, y si estoy padeciendo persecución, sufrimiento, a veces ser fiel tampoco es tan fácil. Entonces tenemos en los que diríamos, no es muy fácil, ¿sí? Pero esta expresión, ser fiel hasta la muerte, también evoca la tolerancia de nuestra fe, en el que la persecución, todo el rechazo, todo lo que se haga en contra de quienes creemos en Cristo, nos llevaría a huir, a perder la fe, a renunciar a la fe, a decir, está bien, yo renuncio a la fe, yo no tolero esta persecución, yo no tolero esta tortura, y entonces no llegaste a ser fiel hasta la muerte, en términos de no has mantenido tu fidelidad en medio de la persecución y persecución que amenaza inclusive tu integridad en la vida. Pero hay una promesa de todo esto, y es esta: y yo te daré la corona de vida. Esta corona de vida en Esmirna, no en la iglesia particularmente, sino en la comunidad de Esmirna, era muy común las competencias atléticas. Parece que había un centro deportivo, y cuando los jugadores tenían triunfos, victorias, se les colocaba una corona de laurel evocando su victoria, y era de alguna manera el honor. Y de esa misma manera Jesús hace esta referencia como evocando ese tema deportivo. Tú pasa la prueba, tú enfrenta el reto, tú cumple tu rutina, aquí no sería deportiva, sino tu rutina de fe, tu rutina de esperanza, tu rutina de fidelidad a pesar de la persecución, porque te daré la corona de vida. La corona de laurel con el que se galardonaba a los competidores atléticos comunes en Esmirna estaba destinado a los creyentes que padecen martirio. Esto es a los que eran asesinados. Entonces, estos que mantuvieron su fe cuando estaban siendo asesinados reciben esta corona por triunfar en medio de esta. Y finalmente, ahora sí, entre comillas, finalmente, perdón, el llamado de atención, donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí hay una advertencia. Ahora, es interesante que cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Ahora recuerda que en aquellas épocas no todo el mundo podía leer. Y muchos ni siquiera te podían leer, porque estas regiones se movían varios idiomas, el latín, el arameo, el hebreo. Así que era aprender a leer varios idiomas. No todo el mundo tenía estas condiciones para ello. Así que en la iglesia muchas personas no sabían leer, y lo que se hacía en la iglesia era leer. Cuando Pablo escribía las epístolas a las diferentes iglesias, quien recibía la carta, o el líder que estaba al frente de la comunidad, leía la carta públicamente para que todos se enteraran de su contenido. Así que cuando Jesús usa esta expresión, el que tiene oído, oiga, es porque está hablando a la iglesia que va a escuchar la lectura de esta carta. Y ellos no saben leer, pero pueden escuchar. Y ahora dice, oiga lo que el Espíritu dice. Así que aunque Juan lo escribió, Jesús lo dictó, el Espíritu lo dijo. Esa es la connotación del libro de Apocalipsis y de toda la escritura, por supuesto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora luego dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda que cuando empezamos decía el remitente, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna.
pareciera ser a una sola persona. Y cuando menciona las características, menciona pero, que dice ser pobre, pero eres rico, y sigue siendo de manera singular. Pero aquí aparece lo que dice a las iglesias. Entonces el mensaje no era exclusivamente para el líder titular de la iglesia, sino para toda la congregación. Y viene lo que es la promesa al vencedor. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aún, ¿cuál sería el vencedor en el caso de la iglesia de Esmirna? Bueno, el vencedor en el caso de la iglesia de Esmirna es el que mantiene su fidelidad a pesar de la persecución, que a pesar de que lo obligaron a renunciar a la fe, a ser desleal a Dios, se mantuvo en la fe a pesar de la tortura, a pesar del dolor, a pesar de la amenaza de muerte y aún a pesar de su muerte no renunció, se mantuvo fiel al Señor. Eso es lo que, entonces, esos son los vencedores. ¿Qué pasará con ellos? No sufrirán daño en la segunda muerte. Y esto como que raya un poco nuestra mente cuando dice, espérate, segunda muerte, ¿esto qué quiere decir? Esto de segunda muerte, porque ¿cómo puede uno morir dos veces? Bueno, Lázaro murió dos veces, pero fue resucitado y volvió a morir. Bueno, algo de esto va a suceder. Va a haber una resurrección de los impíos y luego van a morir de nuevo en un sentido figurado en lo que se llama la segunda muerte. Pero Mateo y Juan nos explican un poco de esto. Veamos un poco lo que dice Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Están en su mano y en la mano del Padre. Ahora nota esto. Esto es un texto que nos debe inspirar una enorme seguridad de vida eterna. Estamos seguros en Cristo Jesús. Cuando hemos creído en Cristo y mantenemos nuestra fe fiel hasta el final, conservamos nuestra fidelidad hasta el final, entonces hay esta corona, esta preciosa promesa donde Jesús nos protege y no permitirá que ninguno se pierda. Pero mira lo que dice en el verso Mateo, dice en el 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿quiénes son los que matan el cuerpo? Los perseguidores, los que están atacando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, capturándolos, torturándolos y asesinándolos. Dice Mateo, bueno, Jesús en Mateo, es Jesús el que lo refiere, no teman, no tengan temor a ellos que matan el cuerpo. Puede que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no pueden destruir el alma. Si alguien debe tener temor es al que mata el alma, al que destruye, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto ya denota que la condenación del infierno no es solamente en alma, sino también en alma y cuerpo. Pero eso es tema de otra ocasión. Pero aquí nota que el término la destrucción del alma y del cuerpo en el infierno es lo que llamaríamos la segunda muerte. Pero Apocalipsis más adelante, en el capítulo 20, lo explica un poco mejor. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esto habla de la resurrección de los impíos. Entonces, los otros muertos, ¿qué otros muertos? Bueno, parece aquí haber dos grupos de muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es? La de los que han resucitado creyendo en Cristo. Pero vendrá una resurrección más adelante, los otros muertos, los que serán resucitados cuando se cumplan los 1000 años. Dice, bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección, recuerdan, es la resurrección de los creyentes, pero habrá otra resurrección de los no creyentes. Esta es los que resuciten en esa segunda resurrección vivirán lo que sería la segunda muerte.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué pasa con ellos? La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, esta es la promesa del gobierno de Cristo con su iglesia en el transcurso del milenio, de estos 1000 años. Y después de transcurrido eso, entonces resucitarán los demás muertos porque van a ser juzgados y sufrirán lo que sería la segunda muerte. En el capítulo 14 del mismo Apocalipsis 20 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, ya al final del tiempo, la muerte y el Hades, todo el imperio, el reino de la muerte, será lanzado al fuego al lago de fuego. Y aquel que no se halló escrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Esta es lo que se llama la segunda muerte. Y hay algo curioso aquí que sucedió en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no claudicó, a pesar de que uno de sus líderes, Policarpo, y dice Policarpo, es un error, es Policarpo, murió en la hoguera como resultado de la persecución que sufrió la iglesia de Esmirna en el año 138 después de Cristo. Así que este es un ejemplo, un testimonio de lo que sucedió a Policarpo, un testimonio de esa persecución que sufrió la iglesia sufriente. La iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió, la iglesia que se enfrió, la iglesia tibia, la iglesia tibia que perdió su primer amor, la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente. Es una iglesia que nos inspira. Y la próxima semana, en la próxima clase, estaremos viendo la carta a la iglesia de Pérgamo, que será también muy, muy interesante. Entonces, mis amados, hasta aquí nuestra lección de hoy. No sé, voy a mirar en el chat a ver si alguno tiene alguna pregunta. No hay ninguna pregunta en el chat. Creo que ninguno ha hecho preguntas. Así que vamos a orar para terminar nuestra clase de hoy y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, para ver la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo, para continuar este estudio de Apocalipsis capítulo 2. Padre eterno, te damos muchas gracias por esta noche, por las lecciones aprendidas a través de la iglesia de Esmirna. Quiero orar por mis amados hermanos que atraviesan tribulación, aquellos que están presionados en su fe, aquellos por quienes que se han burlado, a personas que han sufrido la burla, la discriminación por la fe que profesamos, Señor. Dales la fortaleza y que lo contenido en esta carta a la iglesia de Esmirna ofrezca esperanza, y también el tener este panorama de el que murió y resucitó, esta esperanza gloriosa del que es el principio, el primero y el último. Esto nos ayude a mantener la fidelidad a pesar de las tribulaciones. Que ninguno diga, soy cristiano y me han pasado cosas tan tremendas que prefiero dejar de ser cristiano. Que ninguno diga esto, sino por el contrario, aún como decía Job, aunque él me matare, no dejaré de confiar en él, no dejaré de temerle a él. Así que, Señor, ayudan a nuestra fe, Padre Celestial, para que cuando pasemos por estas pruebas no desfallezcamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.